amiguitos, nuevamente estamos aquí en la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay. Y esta vez traigo para todos ustedes una historia maravillosa que se llama Pastel para enemigos. ¿Sí? Espero que ustedes sepan hacer pasteles y si no, aquí les daremos la receta. Sobre todo si tienen enemigos. Derek, un pequeño niño como cualquiera de ustedes, estaba realmente sorprendido de lo que le pasaba. Pues pudo haber tenido el mejor de los veranos, sí, pero no era así. Su hermana se había ido a un campamento de verano. Su papá lo había ayudado a hacer una casa en el árbol. Y tenía un gran amigo, Felipe, pero por desgracia, Luis García había llegado al barrio donde Derek era el rey. Pues sí, había llegado Luis García y le había quitado hasta el mejor amigo, pues resulta ser que a Felipe lo había invitado a brincar en su cama elástica y a él no. Realmente estaba muy molesto Derek. Así que fue con su papá y le dijo: papá, ¿alguna vez tuviste un enemigo? Oh, hijo, claro que sí. Todo mundo tiene enemigos alguna vez en la vida. Y yo tuve los míos. ¿Y cómo te deshiciste de ellos? Oh, muy sencillo, hijo. Tengo una receta muy especial para deshacerme de los enemigos. Papá, ¿qué receta? Pues un pastel, hijo. ¿Un pastel? ¿Cómo me voy a deshacer de un enemigo con un pastel? Es que el pastel tiene una receta secreta que solo tengo yo, porque me la dio mi abuelo. Papá, ¿podrías hacerme un pastel para deshacerme de un enemigo que tengo? Oh, claro, hijo. Si es lo que realmente quieres, te la puedo hacer. Déjame ver si encuentro la receta. El papá de Derek se fue a la cocina y entonces empezó a buscar entre tantas cosas una receta. Y por fin encontró un papel viejo todo amarillento y le dijo: oh, hijo, yo sabía que aún la tenía. No te preocupes, con este pastel te vas a deshacer de tu peor enemigo. Entonces, Derek se quedó pensando: ¿qué podrá hacer ese pastel? ¿Hará que el aliento les huela mal? ¿Que se les caiga un diente? ¿O acaso que se echen pedos apestosos? Ay, ¿qué hará? ¿Qué hará? Pues el papá de Derek se puso a preparar el pastel. Mientras tanto, Derek se salió al jardín a jugar. Juntó unas cochinillas y unas piedras y además unas hierbas medias podridas y se las llevó a su papá. Y le dijo: papá, ten esto para que se lo eches al pastel. El papá lo miró y movió la cabeza y le dijo: oh no, hijo, si el pastel sabe feo, no creo que tu enemigo se lo quiera comer. ¡Qué inteligente era el papá de Derek! No. Entonces le dijo Derek: ¿y este chicle, papá? Tampoco, hijo. ¿Cómo? No. Tú deja todo en mis manos. Y nuevamente Derek se salió a jugar con su boomerang. Pero el boomerang nunca le salía el tiro porque nunca regresaba a él. El boomerang fue a dar hasta el patio trasero donde estaba la casa de madera y entonces se le ocurrió a Derek hacer una lista de enemigos. Él jamás había hecho una lista, pero era momento de empezarla. Agarró una hoja y dijo: enemigo número 1. Y el único, Luis García, y la puso en una de las paredes de su
casa de árbol, en donde jamás Luis García entraría. Después sintió un olor. ¡Ay! Pero qué olor tan delicioso. De momento pensó que su papá se había equivocado. ¿Cómo un pastel tenía que saber así? Ay, corrió hasta la cocina y le dijo: papá, ese pastel huele sabrosísimo y se supone que es para deshacerme de mi enemigo. Claro, ya lo sé, hijo, pero si oliera feo, ¿quién se acercaría al pastel? Ahora, aquí hay una cosa que yo no puedo hacer por ti. Para que tu enemigo venga a comer pastel, tú tendrás que invitarlo. Y peor aún, tienes que jugar con él y ser simpático con él. Si no, ¿cómo lo invitas a comer pastel? Oh, tienes razón. Así es que tú decides si continuamos o no continuamos. Claro que sí, papá. Yo me tengo que deshacer de ese enemigo. Así que esa misma tarde, Derek agarró su bicicleta y pedaleando llegó hasta casa de Luis García, que vivía justo enfrente de él. Tocó la puerta y la mamá, que lo miraba por la ventana, abrió y le dijo: hola, pequeño. Hola, señora. Quiero ver si puede salir Luis a jugar conmigo en la bici. La mamá volteó a ver a Luis, que estaba sorprendido de que Derek lo fuera a invitar a jugar, y le dijo: mami, ¿puedo? Claro que sí, hijo, pero no hagan travesuras. Y los dos se fueron a andar en bici. Después de andar un rato en bici, subieron a la azotea, hicieron globos con agua y se los lanzaban a las niñas, pero eran muy malos en puntería. Después de eso, bajaron a comer. Ay, su mamá había preparado una rica milanesa de pollo con una sabrosísima ensalada. Después de eso, lo invitó a brincar en su cama elástica. No, hombre. Derek se la estaba pasando de maravilla y por un momento pensó que Luis no podría ser tan malo como él imaginaba. Entonces, él lo invitó a que fueran a su casa. Y así fue. Fueron a jugar, jugaron un rato en la cesta de básquetbol y en una de esas Luis vio el boomerang y lo aventó y regresó a él, y luego lo intentó Derek, pero no regresó. Fue a dar hasta la casa del árbol, corrieron hacia atrás y entonces Luis vio la casa del árbol y dijo: ¡ay, yo me quiero subir a tu casa del árbol! Yo en mi casa no tengo un árbol. Entonces Derek dijo: pero espérate. Tenía que quitar la lista de enemigos. Entonces Derek subió primero, arrancó la hoja, se la metió en la bolsa del pantalón y Luis subió, y entonces empezaron a jugar naipes ahí arriba, y ahí nadie había servido, ni siquiera la hermana había entrado a esa casa del árbol porque ni estaba en su casa, estaba en el campamento. Y entonces escucharon la voz de su papá, que los invitaba a comer pastel y una sabrosísima sopa de macarrones con queso. Y Luis García dijo: ¡ay, qué rico! A mí me encantan los macarrones con queso, ¡vamos! Luis bajó muy entusiasmado. El que no lo hizo fue Derek. Derek a esas alturas pensaba que Luis no era tan mal amigo, al contrario. Entonces bajó hasta el último. Llegaron al comedor, el papá les sirvió los macarrones y Luis, muy emocionado, decía: ¡ay, señor, qué rico guisa usted! A mi mamá no le queda la sopa de macarrón. ¡Ay, ay, ay! Y Luis le dijo a su papá: me gustaría mucho que mi mamá aprendiera a hacerlos. Mientras tanto, Derek le decía a su papá: ¡ay, papá! Yo creo que no es tan malo tener un nuevo amigo en el barrio, ¿verdad?
Y entonces el papá le guiñó el ojo, creyó que simplemente lo hacía por ser simpático, y entonces el papá cortó el pastel para enemigos. Sirvió 3 porciones iguales y luego le sirvió también helado. ¡Ay! Entonces Luis García estaba a punto de llevarse la primera cuchara con pastel para enemigos cuando Derek gritó: ¡No! Luis se quedó con la cuchara abajo. Entonces Derek dijo: ¡tiene veneno! Luis García le dijo: ¿y entonces por qué tu papá se está comiendo el pastel como si nada? Derek volteó a ver a su papá, que felizmente disfrutaba de aquel pastel delicioso. Luis hizo lo propio. Riquísimo. Derek lo probó. Aquel pastel sabía a gloria. Cuando los 3 se acabaron su pastel y su helado, Luis le dijo: ¡ay, mañana te vuelvo a invitar a brincar en mi cama elástica y daremos vueltas en bicicleta! ¿Te parece, Derek? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y se dijeron adiós. La verdad es que Derek aún no sabe lo que hace aquel pastel. Lo que sí es cierto es que se deshizo de su peor enemigo de una vez y para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya saben, quédense en casa y cuídense mucho. Hasta la próxima. ¿Ya?